De entrada, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque hoy el video se irá como agua al grado que ni la vas a sentir cuando veas que ya terminó. Ya que traemos para ti a 5 personajes totalmente impresentables, que simplemente evocan a las viejas prácticas del México del ayer. El clasista, el oportunista, gandalla y abusivo, cosa que algunos anhelan ahora y no pueden tener, porque gracias al incremento del impacto de las redes sociales, la información fluye mejor que antes, y podemos saber con pruebas y con hechos en la mano lo que estas abominaciones por años han representado, toda la escoria humana que pueda haber. Desde gente que se aprovechó de muchas otras personas para escalar al éxito de los wannabes aspiracionistas, hasta tipos que no solo son clasistas de cepa, sino que padecen el síndrome de Doña Florinda, el cual nos habla del mundo imaginario de supuesta riqueza donde viven. Por eso, ponte cómodo y analiza a cada uno de estos esbirros, en la mayoría de los casos personajes de la televisión. Y por cierto, si te gusta este video y no te has suscrito, no esperes más. Estamos en una guerra mediática contra la televisión tradicional y un gran cúmulo de desinformadores, quienes desean que por ningún motivo este canal llegue al 1.000.000 de suscriptores rumbo al mundial. Pregunto, ¿lograrán vencernos? De ti depende. Es por eso que hoy te presento 5 mexicanos oportunistas, ventajosos, clasistas y gandallas. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Esta abominación ya la hemos tenido anteriormente en el canal, pues este desparpajo de pseudo periodista, la embarazada eterna de Paquita Larraqui, es uno de los personajes más hidralosos que hay en el medio. Empezando por sus deseos de ser viral a costa de la desinformación y los insultos, por tener que ocupar bots para rellenar su canal de porquería llamado Atypical TV. Y lo más cagado del asunto es que cuando otro canal como este le dice sus verdades, rápido se queja con YouTube para que veten a quien lo pone en su lugar. Aún así, eso nos da igual. Paquita puede ladrar lo que quiera, pero jamás se quitará la etiqueta de muerto de hambre, quien en los últimos meses sigue migajeando dinero para su canalucho. De hecho, en su momento, por ahí del 2024, empezó a pedirle dinero a sus audiencias. Un tipo que recibía contratos millonarios con el gobierno de Peña Nieto, andaba años después pidiendo donaciones a través de sus programas de porquería. Es evidente que no monetiza mucho, porque la mayoría de su audiencia son bots, y muchos otros son gente real atontada por las burradas que dicen cada 30 segundos en ese espacio inerte de información. Paquita Larraqui es uno de los eunucos opositores al gobierno de Claudia Sheinbaum. Cree, siente, imagina que es una voz autorizada, que es un líder de opinión, pero está tan limitado que a duras penas puede liderar sus ganas de ir a excrementar toda la porquería que emana desde sus entrañas. Larraqui es un experto en insultar, denostar e incluso es maestro de la mentira, acompañado en su sección de sexagenarios prófugos de la insulina como la Bataviejitas de Beatriz Pajés, el Saco de Pus, Javier Lozano Alarcón y muchos otros hidralosos que cada que se sientan en esa mesa a tragar todas las mañanas creen que tienen el poder de convocatoria. Sin embargo, su contenido no solo es basura, sino también un bálsamo de la comedia involuntaria cuando ves a estos sujetos, en su ardor total, el insultar a la presidenta. Lo más chistoso de todo es cómo Larraqui le fue a rascar el prepucio arrugado a Salinas Pliego en sus últimas patadas de ahogado para ganar dinero rogando por un espacio en TV Azteca. Sin embargo, en una entrevista este mequetrefe dijo que Salinas le pagaba una miseria por el espacio que el evasor fiscal le había dado en su televisora. Larraqui es el clásico berraco come santos y cagadiablos, priista, panista, partidista. Y lo más cagado del asunto es como antes, en gobiernos panistas y priistas, recibía millones del erario a cambio de sus servicios como publicista. Hoy yace hundido en su propio vómito, esperando el día que alguien gandalla y oportunista como él llegue al poder y así aspirar para que le den algún contrato de publicidad gubernamental. Aún así, entre sus chaquetas mentales el tipo seguirá operando y esperando por mucho tiempo, ya que es muy probable que jamás vuelva a ser cliente del gobierno debido a que es más fácil que este tipo se vaya pronto al infierno a que Morena deje el poder.
Hace algunas semanas, la esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós, alias la Viuda Negra, saltó al campo mediático luego de orquestarse el asesinato del edil por parte de sus escoltas. El caso tomó mucha fuerza en los medios anti-4T, quienes de manera poco objetiva y tendenciosa acusaban a la presidenta de que habían dejado sin protección a Carlos y a su esposa, ya que según ellos eran los únicos en México que combatían al narco en la zona de Uruapan. Sin embargo, luego de liquidar a Manso, quien era opositor a Morena porque no le dieron la candidatura para gobernar Uruapan, o sea, estaba resentido, y este se hizo independiente, ganando las elecciones locales con supuesta ayuda de los malandros. Gracias a ese cambio real de ideología, Manso se empezó a relacionar con gente mala en esa zona, hasta que un sicario alineado al cártel de las 4 letras se lo escabechó el 2 de noviembre, día simbólico del Día de Muertos. El daño estaba hecho, y justamente Manso, antes de ser funado, había estado en el programa de Carlos Alarraqui, junto a varios políticos impresentables, allí en su casa, donde hasta Rubén Moreira le dijo que se cuidara, donde le avisaron también de manera muy sutil que lo iban a dormir. Ese video se hizo muy viral cuando estuvo en apogeo su nombre, pero al paso del tiempo y al descubrirse que todo estaba estrictamente orquestado para crear políticamente a un mártir, también se empezó a ver cómo su esposa estaba metida en este desmadre, debido a que ella no tenía nada que ver en la política, pero meses antes de que le dieran piso a Manso, la metió a la política, donde se mareó con el poquito poder que le dieron en el DIF. El punto es que luego de que fundaron a Manso, a los 3 días Grecia ya se andaba postulando para quedarse con el cargo de su marido. Poco le duró el duelo y rápidamente la llevaron al Congreso Estatal para que rindiera protesta. Allí empezó el show, pues su marido era parte de una secta llamada Movimiento Independiente del Sombrero. Y digo secta porque todos esos integrantes rendían tributo a Manso y a muchos panistas apartidistas de la zona y simulaban una lucha contra el narco en esa región. Aún así, pasaron 12 días luego de la muerte del edil y esta señora fue al INPI a registrar esa marca. Exactamente el 14 de noviembre le llegó la solicitud al INPI para que nadie hiciera uso de la marca más que ella. Parecía que alguien se quería apoderar de este tipo de situaciones. Aún así, en varios espacios Quirós ha dicho que quiere ser presidenta de México para combatir al narco en una nueva guerra, así como lo hubiera querido su hoy finado marido. Según los reportes de Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia, explicó que Quirós, por medio de Miguel Ángel Hernández López, su apoderado legal, iniciaron los trámites correspondientes para registrar la marca Movimiento Independiente del Sombrero en el expediente 350-6474 del INPI, el cual describe el título de la marca como servicios de organización de reuniones políticas, servicios de grupos de presión política, cabildeo político, relacionados con servicios profesionales legalmente regulados, asesoría en materia de organización ciudadana, participación democrática y representación de intereses sociales ante autoridades, servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social. No obstante, luego de lucrar con la muerte de su marido, Quirós empezó a hacer proselitismo político basado en ese hecho, y al darse cuenta la ciudadanía de su oportunismo, el nombre de Carlos Manso poco a poco se fue diluyendo, ya que deseaban sacar raja política de todo esto. No solo su esposa, sino también el diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafoya, quien apoyó a la viuda, y anduvieron haciendo ruido con el adiós de Manso. Este sujeto anduvo alardeando hasta que hace algunos días encontraron una fosa dentro de sus propiedades en Uruapan. A raíz de esto, el tal Tafoya se apartó de Quirós, dejándola sola. A la fecha, ya ni las moscas se le paran a la Viuda Negra, como en un video donde fue a dejar flores en el lugar del ataque. Literal, estaba sola y nadie del pueblo la acompañó. Todo eso en una guerra de declaraciones con el bellaco Noroña, quien la calificó de fascista y de ser ambiciosa. Luego, el diputado Tafoya, quien según rumores se la andaba tronando, le comentó lo siguiente: ¿cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está allí por elección, está allí porque le arrebataron al amor de su vida. Qué triste. Ahora, por puro dolor, Grecia Quirós se metió a la política, ya registró una marca para hacer proselitismo y ahora dice que va fuerte a la gubernatura de Michoacán y luego a la presidencia de México. Claro, todo al amparo del adiós de su marido Carlos Manso y claro también
Eso para nada es oportunismo, ni mucho menos ambición. Este sujeto es de los personajes más impresentables en la historia de México. Es un tipo que se mantiene fuera de foco, pero que sus acciones lo definen muy bien, como un tipo marrullero, siempre a favor de quien le opere con buenos dividendos sus favores. Televisa está en crisis también, crisis de contenidos, y en los últimos años es una empresa que se ha vuelto pequeña, pero que vio en el negocio del fútbol una opción para salir de su mediocridad. Pues tuvieron que aliarse con Univision en Estados Unidos para poder subsistir, y a pesar de que les entró muy buena lana desde el 2019, el no recibir ya dinero del erario por parte de los gobiernos mexicanos como antes, esto ha hecho que revienten lentamente. Han acaparado el mercado del fútbol en México y en Estados Unidos, al grado de que no hay por ahora nadie quien lo regule. Y quizá la caída de TV Azteca sea el parteaguas para competirle al Cuyo Azcárraga, debido a que el gobierno mexicano prepara una alternativa de televisión pública. El punto es que el Cuyo, a pesar de que sigue metido en una investigación de corrupción por los derechos de transmisión de 4 mundiales por el tema del FIFA Gate, está confiado que por ahora los gringos han pausado las investigaciones por el mundial, debido a que, previo al torneo, sería un escándalo monumental que uno de los socios de este torneo esté manchado de corrupción. Aún así, el Cuyo Azcárraga es un oportunista. Ha buscado la forma más sencilla de hacer un poco de dinero, ya que gracias a la Liga MX, que es casi de su propiedad en Estados Unidos y México, debido a que su televisora es la que mayormente transmite los juegos y en ocasiones revende los derechos, como en la liguilla de la Apertura 2025. Así, el Cuyo ha podido sosegar a sus rivales como Grupo Pachuca. Sin embargo, tras los cambios en el Poder Judicial y la Fiscalía de la República, el primer golpe al Cuyo ya se dio con la derrota en los tribunales de la Federación Mexicana de Fútbol, organismo que maneja a su antojo y que se dedica a hacer negocios con su selección mexicana y con la gente más pesada de la FIFA a nivel internacional. Por lo que hoy, más que nunca, si su mundial no le genera los dividendos deseados y si no paga a tiempo sus impuestos, será un completo fracaso. Por ahora el tipo busca que millones de mexicanos vean el evento por su televisora y no lleguen a canales como este, el cual tendrá también una gran cantidad significativa de contenido referente al mundial. Azcárraga no es tonto, no como el usurero Salinas Pliego. Ante la debacle de sus empresas como Televisa, prefirió salvar a sus 4 marcas que más le generan lana: el caso del América, los casinos Play City, Editorial Notmusa y el Estadio Azteca, mismo que está siendo remodelado por el Banco Rojo de los Hank. Con esta entrada de dinero, las acciones han subido en la bolsa, además de recibir una buena inversión del presidente de Grupo Lala, Eduardo Tricio Jaro, quien compró el 7.2% del capital de Televisa. El Cuyo tuvo que darle entrada a varios accionistas para no dejar morir a sus activos y seguir teniendo el control de la televisión y contenidos, pues mientras Azcárraga conserva el 15.6% de las acciones de la televisora, también aparecen Deutsche Cox con 11.1% y Fintech Holdings con 8.9%, mientras que BlackRock completa la lista de los principales socios con 4.4%. El oportunismo del Cuyo Azcárraga y de preparar el mundial en tiempos de Peña fue el movimiento clave para que la televisora siguiera teniendo vida. Aún así, su salud financiera no está del todo bien, pues cada año salen tablas entre ingresos y egresos, por lo que esperan que con el año mundialista y que el Cuyo no le haga nada a los gringos, la empresa crezca un poco más. Aún así, ya no es lo mismo que fue hace 10 años. Esta vieja momia es una calamidad, un cáncer, una tipa que por mucho tiempo arruinó las carreras de muchas estrellas mexicanas. Algunas porque solitas se pusieron para que las exhibieran, pero otros fueron blanco de sus ataques sin argumento, a través de su programa pedorro llamado Ventaneando. Siempre con el visto bueno de su jefe, el usurero Salinas Pliego.
De hecho, hay un tema por allí con Gloria Trevi, una demanda por difamación, la cual ha retrasado los juicios debido a que la chismoy ha buscado cualquier artificio legaloide para retrasar las audiencias en Estados Unidos. El problema fue que la chismoy empezó a hablar de Gloria Trevi haciéndola responsable por tratante de blancas en el caso ya resuelto llamado Trevi Andrade. Ante eso, la Trevi argumentó que perdió mucho trabajo y patrocinios a sabiendas que ese tema ya estaba fenecido. De hecho, el oportunismo y la gandallez no solo es de la chismoy, sino también del propio usurero Salinas Pliego. Y ese problema se remonta a muchos años atrás cuando la Trevi empezó a tirar factos en una entrevista ya muy vieja, donde evidenció cómo es que TV Azteca se había formado, al amparo del poder público y de la corrupción. Pero antes de todo el caso, el buitre de la chismoy, quien evoca la amnesia selectiva, pues antes del caso Trevi Andrade, ella en sus espacios noticiosos y de chismes recomendaba a las madres de las muchachitas que buscaban ser estrellas de la época, la fabulosa escuela de Sergio Andrade. De hecho, ella sabía todo el teje y maneje, y luego que estalló ese suceso, quiso ganar mucho dinero de allí, a sabiendas que ella sabía quién era en realidad Sergio Andrade y qué les hacía a las mujeres. Ante ese movimiento de hipocresía absoluta de TV Azteca, cosa que no sorprende, ya que Patty en su momento deseaba que la gloria llegara a la Jusco, e incluso se había sentado con Sergio Andrade a negociar un contrato con la cantante, e inclusive, según algunas fuentes como el reportero de chismes baratos Jorge Carvajal, Patty, Salinas y el equipo de Gloria habían acudido a la casa del ahora pobre y fracasado magnate. Sin embargo, la chismoy y el usurero solo encandilaron a la Trevi y a su entonces representante. Les quisieron jugar chueco y al final terminaron mandándolos a la fregada, yéndose así con Televisa. De hecho, en una entrevista en 1998, coincidiendo que después de esa entrevista estalló el escándalo Trevi Andrade en el 99. Curiosamente, en ese mismo año murió Paco Stanley. Pregunto, ¿será que el usurero fragó estos dos escándalos para tener rating en su televisora? Es muy curioso. El punto es que ella explicó que antes de firmar con Televisa, habló con el usurero por teléfono para comunicarle que no iba a firmar con ellos. Acto seguido, ella dijo que le contestó de una forma que seguramente le iba a hacer daño. En pocas palabras, la amenazó. No obstante, lo más repugnante es lo que escribió años después en su libro llamado Gloria, publicado en el año 2000. La cantante dijo que cuando estuvo negociando con TV Azteca, el tío Richillón le había tratado de meter la mano donde no debía. Además de que Sergio Andrade en muchas ocasiones se besuqueó con la chismoy. Gracias a eso, TV Azteca, cuando explotó el tema de Sergio y la Trevi, hicieron una campaña de desprestigio total y literal en esos tiempos comieron la carroña de estos dos personajes. Sin embargo, hay otra cosa que le dolió a Salinas y a la momificada, ya que hay un video en una entrevista que le hizo a Chayo Dóriga en los 90s, misma que circula en redes donde Gloria dice lo siguiente: yo no me he comprado ni un chicle con el dinero prestado de Raúl Salinas de Gortari. Yo no me he volado ni media demanda de Hacienda. Yo tengo que pagar impuestos, ¿ok? Yo no tengo 400,000 tiendas por toda la República Mexicana de electrodomésticos. Yo no tengo una compañía de televisión a mis pies para que digan lo que quiera que digan, ¿ok? Yo no tengo nada de eso. Yo tengo mi talento y mi creatividad para componer canciones. Esas declaraciones molestarían mucho a Salinas y a la chismoy. Años más tarde, TV Azteca tomaría venganza y se adjudicaría la investigación del caso Trevi Andrade y le darían más de 2 meses de bola al asunto de los tratantes. Por cierto, pronto tendremos este pleito en solitario, ya que hay mucha porquería que inmiscuye al evasor fiscal, incluso con la muerte de Paco Stanley. Quizá pocos recuerden a este sujeto que hoy está acabado por el tiempo y por la falta de chayote. De hecho, el tipo en sus espacios televisivos y radiofónicos se ve bastante mal. La llegada de AMLO al poder le hizo mucho daño al grado que públicamente terminó odiando a López Obrador. Sumado a eso, en estos últimos meses el espacio de Pepe Cárdenas se ha convertido en la oda al clasismo. Sí, un fiel lacayo de los Azcárraga de Radio Fórmula, que se siente de clase alta, que se siente que puede pisotear a la gente de abajo, y es que en uno de sus programas, que solo los viejitos resentidos priistas y panistas ven, tenía en su mesa a Arturo Ávila, diputado y vocero de Morena.
Ambos discutían el viaje que había hecho el bellaco Noroña a Medio Oriente, en específico a Doha. Con una voz cansina y destrozada, Pepe Cárdenas dijo textualmente lo siguiente: él dice que le pagan el vuelo. Ya averiguamos, México-Doha a la capital. Es un vuelo que en clase perro te vale 23,000 y tantos pesos, ida y vuelta, ida y vuelta. Ante una mirada atónita pero normal, Arturo lo corrigió y le dijo: clase turista, que es donde viaja la mayoría de las y los mexicanos. No hay que decirles así. Digo, algunos son privilegiados y tienen la posibilidad, así como tú, querido Pepe, para viajar en primera clase, ¿no? Como usted ve, aquí se comprueba cómo esta fauna asquerosa de comunicadores. Por mucho tiempo, cuando los gobiernos que les daban apapachos y mucho dinero en chayote los tenían bien consentidos, el chayote llegaba a la televisora o radio, y esta lana después bajaba como bonos a raudales para esta clase de sujetos como Pepe Cárdenas, quien tiene la idea y la visión de que quien vuela a otro país o a otra parte de México en clase turista es un perro. Así, como si fueran mascotas pobres que a duras penas les alcanza para poder comprarse un viaje en esta clase. La turista, que como bien decía Arturo, es la clase donde la mayoría de mexicanos viaja. También se comprueba mucho la hipocresía de estos sujetos. Se creían dueños de la verdad, de que la información que ellos daban era la única y la única verdad que debía saberse. Pero no, hoy estamos en un mundo donde la información fluye a raudales y lo mejor, da evidencia de esta clase de personajes serviles que cada día que pasa se mueren económicamente por la falta de chayote. Así es como desfilan estos sujetos altamente nefastos, gandallas, oportunistas, gente que en su momento tuvo a su disposición mucho poder y dinero, pero hoy solo deambulan por allí, mendigando credibilidad, un poco de poder o en su defecto, de no vivir en la quema popular que ahora yacen, siendo parte del propio basurero de la comunicación en México. Pero dime, ¿cuál de todos estos personajes es el peor? ¿Quién es el que debería de estar pagando por sus tropelías en estos momentos? ¿Recuerdas algunos de estos casos? ¿Crees que estos sujetos sean unos oportunistas o unas simples blancas palomitas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.